813. El salón de banquetes en Pliska, la capital del Kanato búlgaro. El aire es denso y pesado. Está impregnado de los olores de la carne asada, del kumis agrio, del sudor de cientos de guerreros y del humo acre que se escapa de las antorchas, que proyectan sobre las paredes de madera toscamente talladas sombras inquietantes y danzantes. El murmullo de las voces es como el retumbar de una lejana tormenta. Son los boyardos y los bagainos, líderes glorificados en la batalla, cuyos rostros y manos están surcados de cicatrices, como un mapa de enfrentamientos pasados, presumiendo de su botín y alabando al gran Khan. En el centro del salón, sobre una tarima cubierta de pieles de oso, está sentado él, el Khan Krom. Su rostro, curtido por los vientos de la estepa y quemado por el sol de Tracia, es impenetrable como una roca de granito. Sus largos bigotes con canas le caen hasta el pecho, y en sus ojos negros y hundidos arde un fuego frío y calculador. No habla, escucha el clamor de sus guerreros, en el que oye el avance de su invencible ejército. Ante él, sobre una maciza mesa de roble hay una copa. No se parece a las demás. No es de oro, capturado en los tesoros de las ciudades romeas, ni de plata, forjada por hábiles artesanos. Su base es de plata pulida, adornada con un grabado tosco pero expresivo que representa escenas de caza y batalla. Pero la copa en sí, de la que emana un sutil aroma a vino caliente, tiene un extraño tono blanco amarillento y una textura porosa y apenas perceptible. Está pulida hasta quedar lisa, pero si se mira de cerca, se pueden distinguir unas líneas finas, apenas visibles, de las suturas. Es un cráneo humano. El Khan la levanta lentamente. Se hace el silencio, roto solo por el crepitar de las antorchas. Todas las miradas están clavadas en este macabro artefacto. Todos en este salón saben a quién perteneció este cráneo. Fue la cabeza de Nicéforo I, el autócrata de los romeos, el Basileus de la Nueva Roma, el ungido de Dios, aquel que 2 años antes había conducido hasta las murallas de esta misma capital el ejército más grande que la península de los Balcanes había visto jamás. Aquel que había quemado este palacio hasta los cimientos, masacrado a mujeres y niños y jurado exterminar al pueblo búlgaro hasta el último hombre. Krom se lleva la copa a los labios y da un largo y lento sorbo. No bebe solo vino, bebe su victoria, bebe la humillación del mayor imperio del mundo. En este gesto ritual se fusiona todo: la furia pagana del guerrero de la estepa, el frío cálculo del estadista y una temible advertencia dirigida a todo el mundo cristiano. Esta no es solo una historia sobre una costumbre bárbara. Es una historia sobre el choque de 2 civilizaciones, sobre cómo un estado modesto y apenas consolidado en el Danubio desafió al milenario imperio bizantino y lo puso de rodillas. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre resonó desde Constantinopla hasta Aquisgrán, de un gobernante que sentó las bases del poder del primer imperio búlgaro, del Khan al que sus enemigos apodaron el Terrible y su propio pueblo veneró como un salvador. Esta es la historia de Krom. Antes de que el estruendo de las batallas sacuda los Balcanes, antes de que el nombre de Krom se convierta en sinónimo de terror para los bizantinos, es necesario comprender qué representaban las 2 fuerzas destinadas a enfrentarse en un combate mortal. En la orilla norte del gran río Danubio, que servía de incierta frontera de la civilización, se alzaba un estado joven, depredador y lleno de vitalidad. En la orilla sur se extendía un imperio antiguo, inmenso y orgulloso, que se consideraba el único baluarte de la verdadera fe y del poder legítimo en la tierra. Su enfrentamiento no fue una simple guerra por tierras y tributos, fue un conflicto de visiones del mundo, de culturas y de la esencia misma del ser. El imperio bizantino, o Romania, como lo llamaban sus propios habitantes, a principios del siglo IX era un fragmento, pero un fragmento magnífico. Era el heredero directo y legítimo del imperio romano de Augusto y Trajano, habiendo conservado sus leyes, su estructura administrativa y, lo más importante,
su conciencia imperial. El corazón de este mundo era Constantinopla, la ciudad de los Césares, la mayor metrópolis del mundo cristiano. La ciudad, protegida por un triple anillo de inexpugnables murallas de Teodosio y por las aguas del Bósforo, asombraba la imaginación de cualquiera que la viera. Foros de mármol adornados con estatuas antiguas, el gigantesco hipódromo donde el clamor de la multitud decidía el destino de los emperadores, acueductos que llevaban a la ciudad el agua más pura, y por supuesto la catedral de Santa Sofía, cuya cúpula parecía flotar en el aire, sostenida no por columnas sino por una fuerza divina. El poder del emperador, el Basileus, era absoluto y sagrado. No era un simple monarca, era el vicario de Dios en la tierra, el 13º apóstol. Su corte era el centro de un complejísimo ceremonial, donde cada movimiento, cada gesto, estaba estrictamente reglamentado y lleno de significado simbólico. El imperio era gobernado por una burocracia extensa y educada, y su riqueza se basaba en el control de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Los bizantinos veían a los pueblos circundantes, como los francos, los eslavos, los árabes y los búlgaros, como bárbaros, salvajes e incultos cuyo único destino era servir al imperio o ser aniquilados por él. Sin embargo, detrás de esta fachada de esplendor y poder se ocultaba una profunda vulnerabilidad. Los siglos VII y VIII fueron para Bizancio una época de durísimas pruebas. Las fulgurantes conquistas árabes le arrebataron sus provincias más ricas: Siria, Palestina y Egipto, privándola para siempre de su estatus de superpotencia mediterránea. Desde el norte, oleadas de colonos eslavos inundaron los Balcanes, anegando provincias enteras y aislando de hecho a Grecia de la capital. El imperio estaba desgarrado por conflictos internos y disputas religiosas, la más encarnizada de las cuales fue la iconoclasia, un movimiento contra la veneración de los iconos que sumió a la sociedad en una guerra civil de 100 años. El ejército, que antaño había conquistado el mundo, ahora defendía con dificultad las fronteras que le quedaban. Fue reorganizado según el sistema de Temas. Las provincias Temas eran gobernadas por comandantes militares estrategos, y los soldados estratotas recibían parcelas de tierra a cambio de su servicio. Este sistema era eficaz para la defensa, pero reunir un gran ejército para una gran campaña ofensiva era difícil y costoso. La diplomacia bizantina se convirtió en un arma no menos importante que las legiones. El arte de sobornar a unos jefes bárbaros para lanzarlos contra otros, de enfrentar a las tribus entre sí, de llevar a cabo negociaciones interminables para ganar tiempo, todo ello fue perfeccionado. Los bizantinos preferían vencer con oro antes que con la espada. Pero en su frontera norte había aparecido un enemigo con el que esta táctica funcionaba cada vez peor. El pueblo al que los romeos llamaban con desprecio impuro y sin Dios, era una compleja amalgama de dos componentes étnicos completamente diferentes. El primero eran los protobúlgaros o búlgaros, nómadas de habla túrquica venidos de las profundidades de Asia, de las estepas entre el Volga y los Urales. Eran un pueblo ejército cuya vida estaba subordinada a las duras leyes de la guerra y el nomadismo. Eran insuperables arqueros a caballo. Su sociedad tenía una estricta estructura jerárquica encabezada por un Khan, al que se sometían los aristócratas de cuna, los boyardos y los bagainos. Su religión era una forma de tengrismo, es decir, la adoración del eterno cielo azul, Tengri, la deidad suprema, así como de muchos otros espíritus y antepasados. Trajeron consigo una organización estatal, el arte de la guerra y una disciplina de hierro. En el siglo VII, bajo el liderazgo del Khan Asparú, una de las hordas de protobúlgaros cruzó el Danubio e invadió Mesía, una provincia que nominalmente pertenecía a Bizancio. Aquí se encontraron con el segundo componente del futuro pueblo: los eslavos. Las tribus eslavas que habían llegado a los Balcanes un siglo antes representaban una masa enorme pero amorfa,
Eran agricultores, vivían en comunidades descentralizadas, no tenían un poder estatal unificado y a menudo luchaban entre sí. Ocurrió lo que a menudo sucede en la historia. Una horda de nómadas, poco numerosa pero magníficamente organizada, logró someter y liderar a una población sedentaria que la superaba en número con creces. Los protobúlgaros se convirtieron en la élite militar gobernante y los eslavos en la masa principal de la población. En el año 681, el emperador bizantino Constantino IV Pogonato, tras ser derrotado por Asparú, se vio obligado a firmar un humillante tratado de paz y, lo que era inaudito, aceptó pagar al Khan búlgaro un tributo anual. Este año se considera la fecha del reconocimiento oficial del primer imperio búlgaro. Durante el siglo siguiente, se produjo una lenta pero inexorable fusión de los dos pueblos. La lengua eslava fue desplazando gradualmente al dialecto túrquico de los protobúlgaros, pero los títulos, la organización militar y las instituciones estatales protobúlgaras se mantuvieron. La capital del nuevo estado fue Pliska, un gigantesco campamento fortificado construido al estilo de la estepa. 3 terraplenes concéntricos de tierra y piedra protegían la ciudad interior con el palacio del Khan y los templos paganos. Las relaciones con Bizancio fueron el eje principal de la política exterior búlgara. Períodos de paz, en los que los búlgaros suministraban a Constantinopla grano, ganado y mercenarios, se alternaban con guerras crueles. Los emperadores bizantinos iconoclastas, especialmente Constantino V Coprónimo, emprendieron decenas de campañas hacia el norte, tratando de destruir el vil nido búlgaro. Los búlgaros respondían con incursiones devastadoras en Tracia y Macedonia. A finales del siglo VIII, el Kanato búlgaro, tras superar un período de luchas intestinas, se fortaleció de nuevo. Controlaba vastos territorios desde el Danubio hasta los Balcanes, habiendo sometido a numerosas tribus eslavas. Era una espina clavada en el costado del imperio, una amenaza constante para sus posesiones europeas. Fue en esta época, en los albores del siglo IX, cuando en Constantinopla, como resultado de un golpe de Estado, llegó al poder un hombre decidido a acabar de una vez por todas con la amenaza búlgara, y en el trono canal de Pliska ascendió un gobernante que poseía la inteligencia, la voluntad y la crueldad suficientes para lanzar al imperio un desafío mortal. 2 titanes se preparaban para un enfrentamiento que definiría el destino de los Balcanes durante siglos. Y mientras en el norte se fortalecía y cobraba fuerza el joven estado búlgaro, en el corazón mismo del imperio bizantino, en los sagrados salones del gran palacio de Constantinopla, se desarrollaba su propio drama. El imperio era gobernado por una mujer, la ambiciosa y autoritaria emperatriz Irene, la primera mujer en la historia de Roma y Bizancio en ostentar oficialmente el título de autócrata. Pero su reinado, que marcó la restauración de la veneración de los iconos, llegaba a su fin. En las entrañas de la burocracia palaciega y del ejército maduraba el descontento. El imperio, rodeado de enemigos, necesitaba un gobernante fuerte, un guerrero y un administrador, no una mujer enredada en intrigas cortesanas. Y tal hombre se encontró. Su nombre era Nicéforo. Nicéforo no pertenecía a la antigua aristocracia ni era un afamado general. Era un producto del sistema burocrático bizantino. De origen, probablemente era descendiente de árabes cristianos reasentados en Asia Menor. Hizo su carrera en el departamento de finanzas, ascendiendo todos los escalones desde simple escriba hasta jefe del fisco, el logoteta general. Era un hombre de cifras, registros y listas de impuestos. Sabía dónde y cómo el imperio perdía dinero y despreciaba el derroche y la ineficacia de la corte de Irene. Sus contemporáneos lo describen como un hombre extremadamente desagradable, sombrío, suspicaz, avaro hasta lo indecoroso, pero al mismo tiempo enérgico, inteligente y poseedor de una voluntad de hierro. Sus apodos hablan por sí solos.
Los cronistas bizantinos que lo odiaban lo llamaban el estercolero y el impuro. Era la encarnación de todo lo que la nobleza de cuna y el clero despreciaban. Un advenedizo, un publicano, un hombre para quien el tesoro del Estado era más importante que los dogmas de la Iglesia. En la noche del 31 de octubre de 802, un grupo de altos funcionarios y militares descontentos con el gobierno de Irene dieron un golpe de Estado. Irrumpieron en el palacio, arrestaron a la emperatriz y proclamaron nuevo Basileus al logoteta general Nicéforo. Para todos fue una sorpresa total, un financiero en el trono del Imperio Romano de Oriente. Pero los conspiradores sabían lo que hacían. En una situación de total agotamiento del tesoro tras el reinado de Irene, necesitaban a un hombre capaz de poner orden en las finanzas y encontrar dinero para la guerra. Y Nicéforo cumplió sus expectativas con creces. Al convertirse en emperador, Nicéforo I emprendió de inmediato reformas que pueden describirse como un terror fiscal. Su único y principal objetivo era llenar el tesoro del Estado a cualquier precio. No temía tomar las medidas más impopulares, granjeándose la enemistad de todos los estratos de la sociedad. Abolió las exenciones fiscales para la Iglesia y los monasterios, que durante los años del gobierno de Irene se habían convertido en los mayores y más ricos terratenientes, sin pagar un céntimo al tesoro. Los obligó a pagar el impuesto sobre la tierra, e introdujo el llamado capnicon, es decir, el impuesto sobre el humo o sobre cada hogar. Los jerarcas eclesiásticos estaban furiosos, y por eso en las crónicas escritas por monjes, Nicéforo aparece como un engendro del infierno. Realizó un censo de todas las tierras y explotaciones campesinas para que nadie pudiera evadir impuestos. Se introdujeron nuevos tributos y se endureció la recaudación de los antiguos. Introdujo un sistema de responsabilidad solidaria para las comunidades rurales. Si un campesino se arruinaba o huía, sus impuestos debían ser pagados por sus vecinos. Esto ataba a los campesinos a la tierra y garantizaba el flujo de fondos al tesoro. Asestó un golpe a los grandes terratenientes dinatoi, prohibiéndoles comprar las tierras de los campesinos empobrecidos. También prohibió la usura con garantía de tierras, creando un sistema de crédito estatal donde los comerciantes y artesanos podían obtener préstamos al 16% anual, un interés enorme para la época. Revisó todas las donaciones estatales hechas por Irene y exigió la devolución del dinero y los bienes al tesoro. Estas medidas fueron crueles, pero eficaces. El tesoro, vacío bajo Irene, comenzó a llenarse rápidamente. Nicéforo obtuvo los fondos necesarios para fortalecer el ejército y llevar a cabo una política exterior activa. Comprendía que, para la prosperidad del imperio, no solo se necesitaba dinero, sino también la seguridad de las fronteras. Uno de los principales problemas que Nicéforo heredó fue la situación en los Balcanes. Vastas extensiones de territorio estaban pobladas por eslavos que vivían según sus propias leyes y no se sometían al poder imperial. Para restaurar el control sobre estas tierras y helenizarlas, Nicéforo recurrió a una política de reasentamiento a gran escala. Trasladó por la fuerza a los Balcanes, principalmente a la región del río Estrimón, Struma, y a Macedonia, a miles de campesinos estratotas de Asia Menor. Estos colonos eran leales al trono, debían convertirse en el pilar del poder imperial en el mar eslavo, difundir la lengua y la cultura griegas y engrosar las filas de la milicia de los temas. Esta política provocó una feroz resistencia tanto de los propios colonos, que eran arrancados de sus hogares, como de los eslavos, en cuyas tierras eran asentados. En 809 se produjo una gran revuelta en el tema de Estrimón, que Nicéforo reprimió brutalmente. Pero la principal amenaza para su política balcánica era el Kanato búlgaro. No solo controlaba a las tribus eslavas al norte de los Balcanes, sino que también aspiraba a extender su influencia al sur,
a los eslavos de Macedonia y Tracia, a quienes Nicéforo consideraba sus súbditos. Bulgaria era un imán que atraía a todos los enemigos del imperio en los Balcanes. Era un desafío a la existencia misma del poder bizantino en la región. Nicéforo, como pragmático financiero, comprendía que las constantes incursiones búlgaras no solo eran una amenaza militar, sino también un enorme daño económico. Devastaban las riquísimas tierras de Tracia, el granero de Constantinopla, y se llevaban cautivos a miles de contribuyentes. La paz con Bulgaria era imposible porque significaría reconocer su derecho a existir e influir. Para el emperador reformador, que aspiraba a una centralización y un control totales, la existencia de un vecino tan fuerte e independiente era intolerable. Llegó a la conclusión de que el problema búlgaro solo podía resolverse de una manera, con la aniquilación total y definitiva de su estado. Comenzó la preparación sistemática para una gran guerra, una guerra de exterminio. Aún no sabía que en el trono canal de Pliska se sentaba un hombre que no le era inferior ni en crueldad, ni en voluntad, ni en inteligencia. Mientras en Constantinopla el emperador financiero contaba sus sólidos y planeaba campañas, en las estepas y bosques al norte del Danubio ocurrían acontecimientos que cambiaban radicalmente el paisaje geopolítico de la región. Y en el centro de estos acontecimientos se encontraba la figura del nuevo Khan búlgaro envuelta en misterio y generadora de numerosas leyendas. Su nombre era Krum, y antes de convertirse en el terrible para los bizantinos, dirigió su mirada hacia otro enemigo no menos peligroso. A diferencia de los emperadores bizantinos cuya vida estaba documentada con precisión diaria, los primeros años y el origen mismo del Khan Krum siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia búlgara. Las fuentes medievales, tanto búlgaras como bizantinas, guardan silencio sobre de dónde vino y cómo llegó al poder. Sabemos que ascendió al trono alrededor del año 803, sucediendo al Khan Kardam, pero las circunstancias de este cambio de poder son desconocidas. Los historiadores proponen varias hipótesis. Según la más extendida, Krum pertenecía a un linaje protobúlgaro que no se había trasladado a los Balcanes con Asparú, sino que se había quedado en Panonia, es decir, en el territorio de la actual Hungría, bajo el dominio del Kaganato ávaro. Esta teoría explica su excelente conocimiento de los asuntos internos de los ávaros, sus posibles lazos familiares con su nobleza y sus fulgurantes éxitos en la guerra contra ellos. Es posible que llegara al poder en Pliska como jefe de un fuerte partido panónico, descontento con la política indecisa del Khan Kardam hacia Bizancio. Otra versión lo vincula con el linaje de los Dulo, al que pertenecían los fundadores del Estado búlgaro, los Keynes Kubrat y Asparú. En este caso, no sería un advenedizo, sino un representante de la dinastía legítima que logró hacerse con el poder supremo en el curso de una lucha cortesana. Sea como fuere, su aparición en el escenario histórico fue como un rayo. Inmediatamente se reveló como un gobernante de un tipo completamente nuevo, no solo el líder de una partida de guerra, sino un constructor de imperios. Y su primer golpe no lo dirigió al sur, sino al noroeste. En las fronteras occidentales de Bulgaria agonizaba el otrora poderoso Kaganato ávaro. Este estado, creado por los nómadas de habla túrquica, los ávaros, en el siglo VI, durante 2 siglos sembró el terror en toda Europa central. Los ávaros asediaron Constantinopla y cobraron tributo a las tribus germánicas y eslavas. Pero a finales del siglo VIII su poder se había agotado. Las luchas intestinas y las guerras continuas habían debilitado el Kaganato hasta el extremo. De esto se aprovecharon 2 nuevos depredadores que ganaban fuerza en sus fronteras. Al oeste, el imperio franco de Carlomagno, al este, el Kanato búlgaro de Krum. Entre los años 791 y 803, Carlomagno asestó a los ávaros una serie de golpes aplastantes, capturando su famoso Hring,
un gigantesco campamento fortificado donde se guardaban tesoros incalculables, acumulados durante siglos de saqueos. El Kaganato ávaro se tambaleó. Crom vio en esto una oportunidad única. No esperó a que los francos absorbieran toda la herencia ávara. En los años 804 y 805 atacó desde el este. Su campaña fue fulminante y despiadada. No solo derrotó a las tropas ávaras, sino que aniquiló por completo su estado. Los territorios del Kaganato al este del Tisa, incluida Transilvania con sus ricas minas de sal, fueron anexionados a Bulgaria. La frontera entre el Kanato búlgaro y el Imperio franco pasó a discurrir por el río Tisa, o por el curso medio del Danubio. La derrota del Kaganato ávaro tuvo una importancia colosal para Bulgaria. En primer lugar, se eliminó una amenaza secular del oeste, y Crom aseguró su retaguardia ante el inminente enfrentamiento con Bizancio. En segundo lugar, Bulgaria obtuvo un enorme aumento territorial, convirtiéndose en la mayor potencia del sudeste de Europa. En tercer lugar, a su estado se incorporaron los restos del ejército ávaro y numerosas tribus eslavas, antes sometidas a los ávaros. Esto le proporcionó un enorme recurso de movilización. En cuarto lugar, probablemente se apoderó de parte de los legendarios tesoros ávaros, lo que le permitió financiar sus empresas militares. Y por último, esta victoria elevó increíblemente el prestigio del propio Crom. Se mostró como un general afortunado y despiadado, capaz de resolver las tareas más complejas. Crom no fue solo un conquistador, sino también un legislador. Fuentes bizantinas posteriores, a saber, la Enciclopedia Suda del siglo X, le atribuyen la promulgación del primer código de leyes escritas en Bulgaria. Según la leyenda, después de derrotar a los ávaros, Crom interrogó a los nobles ávaros cautivos para averiguar por qué había perecido su otrora poderoso estado. Respondieron que las causas fueron la embriaguez, el perjurio, el robo y la desigualdad. Al oír esto, Crom, deseando proteger a su pueblo de un destino similar, promulgó leyes severas. La falsa denuncia y el robo se castigaban con la amputación de las manos. Los viñedos de todo el país debían ser destruidos para erradicar la embriaguez. Todo aquel que pidiera limosna no debía ser simplemente alimentado, sino dotado de bienes para que no hubiera un solo mendigo y, a la inversa, nadie pudiera enriquecerse excesivamente a costa de los demás. La historicidad de estas leyes de Crom es objeto de debate. Algunos las consideran una leyenda posterior, destinada a crear la imagen de un gobernante sabio bárbaro ideal. Otros creen que tienen una base racional. La destrucción de los viñedos podría no haber estado dirigida tanto contra la embriaguez como contra la influencia cultural bizantina, ya que la viticultura estaba extendida en las tierras reconquistadas al imperio. Los castigos severos por los delitos eran necesarios para mantener la disciplina en un estado multitribal. Y las leyes contra la pobreza y la riqueza excesiva podrían haber sido un intento de cohesionar a la sociedad, haciendo que cada uno de sus miembros fuera útil para el Estado, principalmente como guerrero. Independientemente de su autenticidad, el mero hecho de que se atribuya a Crom una actividad legislativa dice mucho. Fue percibido por la posteridad no como un simple saqueador, sino como un constructor de Estado que intentó, con una disciplina de hierro y reglas uniformes para todos, transformar un conglomerado de clanes protobúlgaros y tribus eslavas en un solo pueblo. Habiendo consolidado su poder, derrotado a los ávaros y asegurado las fronteras occidentales, Crom estaba ahora listo para enfrentarse a su principal y eterno enemigo. Al sur, más allá de los Balcanes, se encontraba el rico y odiado Imperio Romano de Oriente. Su emperador, Nicéforo, ya estaba reuniendo legiones y acumulando oro para el golpe decisivo. El enfrentamiento se hacía inevitable. Hacia el 807, la tensión en la frontera búlgaro-bizantina había llegado a su punto álgido. Los dos gobernantes, Nicéforo y Crom,
Habiendo concluido sus asuntos internos y externos, se miraban ahora el uno al otro a través de los Balcanes como dos lobos preparándose para un combate a muerte. Ya no era un juego de escaramuzas fronterizas y artimañas diplomáticas. Ambos comprendían que lo que estaba en juego era la existencia misma de sus estados en su forma actual. Nicéforo quería borrar a Bulgaria del mapa. Crom quería demostrar que su kanato era igual al gran imperio, y pronto las palabras debían ceder el paso a las armas. El primero en decidir atacar fue Nicéforo. Habiendo acumulado fondos suficientes gracias a su despiadada política fiscal, reunió un ejército y en la primavera de 807 se puso en marcha. Su objetivo era inequívoco, una invasión al corazón de Bulgaria. Sin embargo, este primer intento terminó antes de empezar. Apenas el ejército llegó a Adrianópolis, la actual Edirne, cuando llegaron al emperador noticias de una conspiración en la capital. Varios altos dignatarios, descontentos con su tiranía, habían decidido aprovechar su ausencia para derrocarlo. Nicéforo, cuya suspicacia era casi paranoica, dio media vuelta inmediatamente y regresó a Constantinopla. La campaña se frustró, pero los conspiradores fueron capturados. El emperador llevó a cabo una cruel represión. Los cabecillas fueron ejecutados, otros cegados o exiliados a monasterios y sus bienes confiscados. Este incidente demostró cuán precaria era su posición, pero al mismo tiempo fortaleció su determinación. Necesitaba una guerra victoriosa no solo para resolver problemas estratégicos, sino también para consolidar su propio poder y elevar su autoridad a los ojos del ejército y del pueblo. Crom, por su parte, comprendía perfectamente las intenciones de Nicéforo. El fracaso de la campaña de 807 solo le dio un respiro temporal. Decidió no esperar a que el emperador reuniera un ejército nuevo y aún más grande, sino asestar un golpe preventivo. Su objetivo era uno de los puntos estratégicos más importantes de los Balcanes. La ciudad de Sérdica, la actual Sofía. Sérdica no era una simple fortaleza. Era la llave de todos los Balcanes occidentales. Situada en el centro de la península, controlaba la importantísima Vía Militaris, que conectaba Constantinopla con Europa Central. La posesión de Sérdica permitía controlar las rutas hacia Macedonia y Tracia y amenazar Tesalónica, la segunda ciudad más importante del imperio. Para los búlgaros era una cabeza de puente para una mayor expansión hacia el suroeste, hacia las tierras pobladas por eslavos que pretendían someter a su influencia. En 809, mientras Nicéforo estaba ocupado reprimiendo una revuelta en el tema de Estrimón, Crum, al frente de un gran ejército asedió Sérdica. La ciudad estaba defendida por una fuerte guarnición, pero tras un largo y tenaz asedio el Khan búlgaro logró quebrar su resistencia. Según los cronistas bizantinos, prometió a los defensores perdonarles la vida si se rendían. Sin embargo, tan pronto como se abrieron las puertas, rompió su palabra. Toda la guarnición, que contaba con 6.000 guerreros, fue masacrada, así como una parte significativa de la población civil. Las murallas de la ciudad fueron arrasadas hasta los cimientos. Este acto fue una demostración de crueldad. Crum enviaba a Nicéforo una señal clara. No jugaría según las reglas de la guerra civilizada. Lucharía hasta el exterminio, igual que su adversario. La caída de Sérdica fue para Nicéforo una bofetada y una gravísima derrota estratégica. Perdió una fortaleza importantísima y su prestigio sufrió un golpe devastador. La furia del emperador no conoció límites. Ahora la guerra se había convertido para él en un asunto personal. La reacción del emperador fue rápida y decidida. Dejando la represión de la revuelta, se dirigió inmediatamente a las ruinas de Sérdica. Al llegar al lugar, según la tradición, se dirigió a sus comandantes con las palabras: «Este no es lugar para vuestro campamento. Reconstruiremos esta ciudad y plantaré coles aquí, para que los búlgaros sepan de quién es esta tierra». Inmediatamente comenzó los trabajos de reconstrucción de las murallas, empleando en ellos a todos los soldados.
Sin embargo, el ejército, cansado de las interminables campañas y del duro trabajo, murmuraba. Los soldados comenzaron a desertar. El descontento era especialmente fuerte entre las tropas de los temas de Asia Menor, que habían sido arrancadas de sus hogares y obligadas a luchar por lejanas y ajenas fortalezas balcánicas. En Pascua, cuando el emperador repartía los regalos tradicionales a los soldados, muchos de ellos comenzaron a gritar abiertamente insultos y amenazas. Exigían regresar a casa. Nicéforo se vio obligado a ceder. Suspendió los trabajos de reconstrucción y condujo al ejército de vuelta a Constantinopla, pero no olvidó esta humillación. Al regresar a la capital, llevó a cabo una investigación y castigó severamente a los instigadores del motín. Pero la principal conclusión que sacó fue que el ejército no estaba preparado para una guerra larga y agotadora. Se necesitaba un solo golpe, decisivo y aplastante, que resolviera el problema búlgaro de una vez por todas. Durante los 2 años siguientes, 809 y 810, en la frontera se libró una guerra menor. Contingentes bizantinos realizaban incursiones en tierras búlgaras y los búlgaros respondían de la misma manera. En 811, Krum invadió el valle del Estrimón y se apoderó de un gran botín, además de repartir armas entre los eslavos locales, incitándolos a rebelarse contra Nicéforo. Fue la gota que colmó el vaso. El emperador decidió que el tiempo de las medias tintas había pasado. Anunció la reunión de todas las fuerzas militares del imperio para una campaña general. De toda Asia Menor y de los Balcanes, las milicias de los temas convergían en la capital. Se movilizaron los regimientos de élite de la capital, las tagmas. En la campaña debían participar el propio emperador, su hijo y cogobernante Estauracio, así como toda la flor y nata de la aristocracia y el alto mando bizantino. No era un simple ejército, era todo el poderío militar del imperio bizantino, reunido en un solo puño. El objetivo de la campaña era Pliska. La tarea, la aniquilación total y definitiva del Estado búlgaro. Nicéforo estaba absolutamente seguro de su victoria. No podía ni imaginar que conducía a su ejército y asimismo hacia la catástrofe más terrible de la historia bizantina. En mayo de 811, por las puertas doradas de Constantinopla salió un ejército como los Balcanes no habían visto en muchas décadas. Era la quinta esencia del poder militar del imperio bizantino. A su cabeza, con una armadura resplandeciente, cabalgaba el propio emperador Nicéforo I, acompañado de su hijo y heredero Estauracio. A su lado, patricios, magistrados, estrategas de los temas, comandantes de las tagmas. Tras ellos, en un torrente interminable, marchaban las legiones. La caballería de élite de las tagmas, los skolae, los excubitores, los aritmos, los gikanatoi, era la flor y nata de la guardia imperial. La infantería de los temas de Asia Menor y Europa estaba compuesta por guerreros estratotas curtidos en las batallas contra árabes y eslavos. Un enorme tren de bagajes, máquinas de asedio, ingenieros, médicos, sacerdotes. Según diferentes estimaciones, el número de este ejército alcanzaba de 60.000 a 80.000 hombres. Era una fuerza que parecía capaz de aplastar cualquier reino. A pesar de todo su poder aparente, la campaña estuvo acompañada desde el principio por malos presagios, que los supersticiosos cronistas bizantinos no dejaron de señalar. Cuando el emperador abandonaba el palacio, su caballo tropezó y Nicéforo estuvo a punto de caer al suelo, lo que se consideraba una señal terrible. Uno de sus allegados, un hombre de noble cuna, le suplicó abiertamente que renunciara a la campaña, citando una profecía que decía que esta guerra conduciría a la aniquilación de todo el ejército cristiano. Dijo que incluso la esposa del emperador, Procopia, le había rogado con lágrimas que no fuera a esa tierra maldita. Pero Nicéforo hizo oídos sordos a las súplicas y se burló de los presagios. Él, un financiero racional y un administrador duro, no creía en profecías, sino en la fuerza de las armas y la superioridad numérica.
Estaba obsesionado con la idea de la venganza y la aniquilación total de los búlgaros. A cualquiera que expresara dudas sobre el éxito de la empresa, lo acusaba de cobardía y traición. Solo veía un objetivo ante sí: las ruinas de Pliska. El ejército avanzaba lentamente a través de Tracia, cruzó la frontera y entró en tierras búlgaras. Krom, que conocía perfectamente la magnitud de la invasión, no aceptó la batalla en la llanura. Sus fuerzas eran considerablemente menores, y comprendía que en campo abierto su caballería sería arrollada por la infantería pesada y la caballería de los romeos. Se retiró hacia el interior del país, hacia su capital, atrayendo al enemigo cada vez más lejos de sus bases de suministro. En un momento dado, consciente de la colosal superioridad del enemigo, Krom intentó evitar la guerra. Envió embajadores a Nicéforo con una propuesta de paz. Solo pedía una cosa: que el emperador tomara el tributo que deseara y se marchara en paz. Su mensaje decía: has vencido, toma lo que quieras y vete en paz. Pero Nicéforo, cegado por el orgullo y la confianza en una victoria inminente, se rió de la propuesta del Kan. Lo consideró una muestra de debilidad y miedo. No quería la paz, quería sangre. Ignorando la oferta de Krum, Nicéforo condujo a su ejército más allá, a través de los pasos de montaña, hacia Pliska. Los destacamentos búlgaros dejados para defender los pasos eran poco numerosos y, tras una resistencia encarnizada pero breve, fueron arrollados y aniquilados. El camino a la capital estaba abierto. El 20 de julio de 811, el ejército bizantino llegó a las murallas de Pliska. El Kan Krum y su drusina principal habían abandonado la ciudad, retirándose a las montañas circundantes. La capital, dejada prácticamente sin defensa, estaba condenada. Tras un breve asalto, los romeos irrumpieron en la ciudad. Lo que sucedió a continuación, el cronista bizantino Teófanes el Confesor, que odiaba a Nicéforo, lo describe con indisimulado horror. El emperador parecía haber enloquecido de rabia y sed de venganza. Entregó la ciudad al saqueo y la destrucción totales. Los soldados irrumpían en las casas, matando a todos sin distinción, hombres, mujeres, ancianos. Teófanes escribe que Nicéforo ordenó que le llevaran a los niños búlgaros pequeños, los pusieran en el suelo y los aplastaran con rodillos de trilla. Mostró una crueldad que supera toda verosimilitud. El principal objetivo del emperador era el tesoro de Krum. Cuando lo encontraron, su alegría no tuvo límites. Allí se guardaban riquezas incalculables. Nicéforo ordenó abrir todos los cofres y sótanos, contando y sellando personalmente el botín. Declaró: esto es lo que el Señor me ha concedido. Y no permitió que sus guerreros tocaran ni una pequeña parte de los tesoros, quedándose con todo para él. Este acto de avaricia inaudita provocó un sordo murmullo incluso entre su círculo más cercano. Durante 3 días, el ejército bizantino se entregó al saqueo y la violencia. Pliska, una ciudad grande y próspera, fue reducida a ruinas humeantes. El palacio del Kan fue quemado. Los santuarios paganos fueron profanados. Parecía que el objetivo de la campaña se había logrado. El Estado búlgaro estaba decapitado, su capital destruida, sus tesoros capturados. Nicéforo celebraba la victoria. Organizaba banquetes sobre las cenizas, aceptando las felicitaciones de sus aduladores cortesanos. Envió mensajeros a Constantinopla con la noticia de la gran victoria. Estaba en la cima de su triunfo. El hijo del emperador Estauracio y algunos comandantes más previsores le aconsejaron que fuera más cauto. «Has logrado tu deseo, soberano», le decían, «ahora debes pensar en una retirada segura». Pero Nicéforo, ebrio de éxito, no escuchaba a nadie. Creía que los búlgaros estaban acabados, que Krum había huido y ya no representaba una amenaza. Se demoró, disfrutando de su victoria, y esta demora fue fatal para él y para su ejército. Y mientras tanto, en las montañas que rodeaban la capital incendiada, el Kan Krum no estaba de brazos cruzados. No estaba abatido. Al contrario, la quema de Pliska y la masacre de la población civil llenaron su corazón de una furia gélida. Vio que no habría piedad,
que los romeos no habían venido a conquistar, sino a exterminar, y comenzó a preparar su venganza. Envió mensajeros a todos los rincones de su canato, llamando bajo sus estandartes a todos los que pudieran empuñar un arma. A él acudieron no solo las drusinas protobúlgaras, sino también milicias eslavas e incluso los restos de los guerreros ávaros que se habían puesto a su servicio. Las leyendas cuentan que armó incluso a las mujeres, ardientes de deseo de vengar a sus hijos asesinados. Mientras Nicéforo festejaba en las ruinas de Plisca, Crom preparaba una trampa. Sabía que el ejército bizantino cargado con un enorme botín solo podía regresar por un camino, por los mismos pasos de montaña por los que había venido, y decidió convertir esos pasos en una trampa mortal. Después de 3 días de saqueo y violencia en la incendiada Plisca, el emperador Nicéforo finalmente dio la orden de retirada. Confiado en su completa victoria, no dudaba de que el camino de regreso sería un paseo. El ejército, cargado con un botín incalculable y miles de prisioneros, se movió lentamente hacia el sur, en dirección a uno de los pasos de los Balcanes. Lo más probable es que fuera el paso de Barbitsa, un desfiladero estrecho y cubierto de un denso bosque, el lugar ideal para una emboscada. Nicéforo, cegado por el orgullo, descuidó las precauciones más elementales. No envió una avanzadilla de reconocimiento lo suficientemente fuerte, ni aseguró la protección de los flancos. Conducía a su ejército al corazón de la trampa que, con una metodicidad diabólica, le había preparado el Khan Crom. Cuando la vanguardia del ejército bizantino entró en el desfiladero, se encontraron con un panorama aterrador. La salida del paso estaba bloqueada por una barricada formidable. No era un simple montón de piedras. Era todo un sistema de fortificación, construido por los búlgaros durante los pocos días que Nicéforo había estado de fiesta en Plisca. Una empalizada de madera alta y gruesa, clavada en el suelo y reforzada con un foso. Los soldados intentaron desmontarla, pero inmediatamente fueron recibidos por una lluvia de flechas desde las laderas circundantes. Nicéforo comprendió lo que había ocurrido demasiado tarde. Ordenó al ejército que diera media vuelta y saliera del desfiladero por el mismo camino por el que habían entrado. Pero cuando la retaguardia llegó a la entrada del paso, vieron que allí también el camino estaba cortado. Durante el tiempo que los bizantinos habían estado en el desfiladero, los búlgaros habían logrado erigir una segunda empalizada idéntica, encerrando al gigantesco ejército en un estrecho valle de montaña, como ratones en una ratonera. El pánico comenzó a cundir en las filas bizantinas. Los soldados que hasta ayer se sentían los dueños invencibles del mundo, ahora se encontraban en una trampa mortal. Acamparon en el valle del río, en una atmósfera de total desánimo. El cronista Teófanes escribe que el emperador, al darse cuenta de todo el horror de su situación, cayó en una completa desesperación. Vagaba por el campamento y repetía la misma frase: «Aunque nos convirtiéramos en pájaros, no podríamos volar de aquí». Durante varios días, los bizantinos vivieron en este infierno de espera. Emprendieron intentos desesperados de abrirse paso. Uno de ellos consistió en asaltar la empalizada. Pero las laderas del desfiladero eran empinadas, y los arqueros búlgaros desde arriba acribillaban sin piedad a cualquier grupo de ataque. Otro intento consistió en encontrar un camino alternativo a través de las montañas, pero el terreno era desconocido e intransitable. Todos los intentos de ruptura se ahogaron en sangre. La disciplina en el ejército se derrumbó. Los soldados, presintiendo una muerte inminente, se entregaron a la bebida y la desesperación. Nicéforo, comprendiendo que todo estaba perdido, dijo a sus allegados: «Aquí pereceremos». En la noche del 25 al 26 de julio de 811, Crom dio la orden de ataque. Al amparo de la oscuridad, miles de guerreros búlgaros y eslavos descendieron silenciosamente de las laderas y rodearon el campamento bizantino. El ataque comenzó al amanecer. No se pareció a una batalla clásica, fue una carnicería. Con gritos salvajes e inhumanos,
Los búlgaros cayeron por todos lados sobre el campamento somnoliento y desmoralizado. Prendieron fuego a las tiendas, acuchillando y apuñalando a todo el que se les ponía por delante. Los bizantinos, sorprendidos, no pudieron organizar ninguna resistencia. Cundió el pánico y el caos. Los soldados, enloquecidos de terror, se lanzaron a huir, pero no había a dónde huir. Muchos, desesperados, se arrojaron al río que corría por el fondo del desfiladero. Pero el río era poco profundo y su lecho fangoso y pantanoso. Caballos y hombres se hundían en el barro, convirtiéndose en presa fácil para sus perseguidores. Pronto, el río estaba tan lleno de cadáveres que los búlgaros, según el testimonio de un cronista, lo cruzaban sin mojarse los pies. Otros intentaron abrirse paso a través de la empalizada. Le prendieron fuego, pero el fuego no llegó a causar un daño grave. Soldados desesperados intentaron trepar por los troncos, pero detrás de la empalizada les esperaba un foso profundo, donde caían, rompiéndose los huesos. A los que intentaban salir del foso los remataban los guerreros búlgaros. En aquel infierno pereció toda la élite del imperio bizantino. Murieron los estrategas de los temas, los comandantes de las tagmas, los jefes de la Cancillería imperial, los patricios y los magistrados. Pereció la flor y nata del ejército bizantino. Las pérdidas fueron monstruosas. En esencia, todo el ejército de invasión fue aniquilado. Solo unos pocos lograron escapar, abriéndose paso a través de las montañas y los bosques y llevando a Constantinopla la terrible noticia. El propio emperador Nicéforo I murió al comienzo de la masacre. Los búlgaros irrumpieron en su tienda, donde se encontraba, y lo mataron a hachazos. Así terminó ignominiosamente la vida de uno de los emperadores más enérgicos y activos, pero también de los más odiados de Bizancio. Su hijo, el cogobernante Estauracio, resultó gravemente herido. Una lanza se le clavó en la espalda, dañándole la columna vertebral. Sus fieles guardaespaldas de la guardia de los Gicanatoi lograron sacarlo con vida de aquel infierno y llevarlo fuera del campo de batalla. Sangrando, paralizado de cintura para abajo, lo llevaron en una litera durante varios días a través de las montañas hasta que llegó a Adrianópolis. Se salvó físicamente, pero su destino estaba sellado. Crom había obtenido la mayor victoria de la historia de Bulgaria. No se había limitado a derrotar al ejército enemigo. Lo había aniquilado. Había decapitado al propio imperio bizantino, matando a su emperador reinante, un hecho que no se repetía desde la muerte del emperador Valente en la batalla de Adrianópolis contra los godos en el 378. Pero al Khan esto no le bastaba. Su venganza aún no estaba completa. Ordenó encontrar el cuerpo de Nicéforo en el campo de batalla. Cuando la batalla amainó y los gritos de los moribundos se silenciaron en el desfiladero de la montaña, el Khan Krum ordenó a sus guerreros que registraran minuciosamente el campo de batalla. Entre los miles de cadáveres que cubrían el suelo, buscaban uno, el cuerpo del Basileus de los romeos. Finalmente fue encontrado, identificado por las insignias imperiales y llevado a los pies del Khan. Krum miró larga y silenciosamente el cuerpo sin vida de su peor enemigo, el hombre que había quemado su capital y jurado exterminar a su pueblo, y entonces dio una orden que inscribiría su nombre para siempre en los anales de la historia, y se convertiría en un símbolo de la crueldad bárbara para unos y del triunfo supremo para otros. La cabeza de Nicéforo fue separada del cuerpo. Por orden de Krum, fue cuidadosamente limpiada de los tejidos blandos y el cráneo fue raspado por dentro. Luego, los artesanos del Khan, probablemente utilizando tecnologías tomadas de los pueblos de la estepa, engastaron el cráneo en una montura de plata pura. Lo convirtieron en una copa ritual para beber. Este acto, chocante para el mundo cristiano, tenía un profundo significado simbólico y ritual arraigado en las antiguas tradiciones de los pueblos nómadas de Eurasia. Para los protobúlgaros tengrianos, la cabeza de un enemigo, especialmente uno tan poderoso como un emperador,
se consideraba el receptáculo de su fuerza, su suerte y su energía vital. Hacer una copa con un cráneo y beber de ella no era un simple acto de humillación del enemigo derrotado. Era un ritual mágico mediante el cual el vencedor, según se creía, absorbía la fuerza y el poder del vencido. Cada vez que levantaba esta copa en un banquete, rodeado de sus boyardos, Crumb no bebía simplemente vino, absorbía simbólicamente el poder del Imperio Romano de Oriente, demostrando su superioridad sobre él. Los cronistas bizantinos, como Teófanes el Confesor y el patriarca Nicéforo, describen este episodio con indisimulado horror y aversión. Para ellos fue el colmo de la blasfemia y la soberbia diabólica. El emperador, el ungido de Dios, cuyo cuerpo se consideraba sagrado, fue sometido a una profanación inaudita. Este relato se extendió rápidamente por todo el mundo cristiano, creando para Crumb una reputación de bárbaro salvaje y despiadado, un verdadero azote de Dios. Pero para los búlgaros y sus aliados, este gesto tenía un significado completamente diferente. Era el signo de la victoria final, el signo de que su Khan no solo era igual al emperador, sino que lo superaba. La copa hecha con el cráneo de Nicéforo se convirtió en la principal reliquia, un símbolo del poder y la independencia del Estado búlgaro. Se convirtió en una temible advertencia para todos los futuros emperadores que osaran seguir los pasos de Nicéforo. Y mientras tanto en Constantinopla reinaban el caos y la desesperación. Los primeros guerreros supervivientes que llegaron a la capital trajeron la terrible noticia de la aniquilación total del ejército y la muerte del emperador. La ciudad se sumió en el luto, el llanto se oía en las calles, la gente se echaba ceniza sobre la cabeza, esperando que las hordas de Crumb aparecieran en cualquier momento ante las murallas de la capital, pero el principal problema fue la crisis dinástica. El único heredero legítimo, el hijo de Nicéforo, Estauracio, fue llevado a Adrianópolis y luego a la capital, pero su estado era desesperado. La herida en la columna vertebral lo había dejado paralítico, y estaba claro que le quedaban pocos días de vida. Sin embargo, fue coronado oficialmente y proclamado emperador. Comenzó una lucha desesperada por el poder. En la corte se formaron dos partidos. Uno se agrupaba en torno al propio Estauracio y a su esposa, la ateniense Teófano. Estauracio, comprendiendo que no sobreviviría, quería transmitirle el trono a ella, repitiendo el precedente de la emperatriz Irene. El otro partido, compuesto por altos dignatarios y militares, apoyaba al marido de la hermana de Estauracio, Procopia Miguel Rangabé, que ostentaba el alto cargo de Curopalate. Consideraban que en un momento tan crítico, el imperio necesitaba un hombre fuerte en el trono, y no otra mujer. El enfrentamiento llegó a su punto álgido. Estauracio, en un arrebato de furia, ordenó cegar a Miguel, pero la orden no se cumplió. Finalmente, el 2 de octubre de 811, viendo la desesperada situación de Estauracio, el ejército y el senado proclamaron emperador a Miguel I Rangabé. Al enterarse, Estauracio se hizo monje inmediatamente. Murió pocos meses después a causa de sus heridas. Así, la catástrofe del desfiladero de Barbitsa no solo aniquiló al ejército, sino que también barrió del escenario histórico a la dinastía de Nicéforo. Subió al trono un hombre piadoso y bueno, pero que no poseía en absoluto la voluntad ni los talentos necesarios para enfrentarse a un enemigo como Crumb. Crumb, tras derrotar al ejército de Nicéforo, no marchó inmediatamente sobre Constantinopla. Comprendía que tomar por asalto la mayor fortaleza del mundo estaba fuera de su alcance. En cambio, decidió consolidar su victoria por la vía diplomática. Envió embajadores al nuevo emperador, Miguel, con una propuesta de paz. Sus condiciones eran simples: restablecer la vigencia del Tratado del 716, que definía las fronteras, regulaba el comercio y, lo más importante, obligaba a las partes a extraditar a los desertores políticos. Este último punto era especialmente importante para Crumb.
Quería recuperar a los jefes eslavos y a otros enemigos del poder del Khan que encontraban refugio en territorio bizantino. Para él, era una cuestión de soberanía interna. En Constantinopla comenzaron acalorados debates. El emperador Miguel, siendo un hombre pacífico, se inclinaba a aceptar las condiciones y comprar la paz que tanto necesitaba el debilitado imperio. Lo apoyaba una parte de los cortesanos, pero a esto se opuso bruscamente el partido de la guerra, encabezado por el influyente abad del monasterio de Studion, Teodoro Estudita, y otros jerarcas eclesiásticos. Declararon que entregar a refugiados cristianos en manos de un pagano impío era una traición a la fe. Llamaron cobardes a los partidarios de la paz y los cubrieron de ignominia. Finalmente, bajo la presión de este partido, Miguel I Rangabé cometió un error fatal. Rechazó oficialmente las propuestas de paz de Crumb. Este rechazo significaba la declaración de una nueva guerra. Una guerra para la que Bizancio, debilitada, sin ejército y sin generales experimentados, no estaba en absoluto preparada. Crumb obtuvo lo que, quizás, buscaba, un pretexto legítimo para continuar su expansión hacia el sur. La respuesta del Khan no se hizo esperar. La negativa de Miguel Rangabé al tratado de paz fue percibida por Crumb como una declaración de guerra directa. El Khan, ofendido y enfurecido, decidió dar a los romeos otra lección sangrienta. Si no querían la paz, tendrían la guerra. Una guerra en su propio territorio, una guerra de desgaste, una guerra que demostraría quién era ahora el verdadero amo de los Balcanes. Comenzó una nueva y aún más feroz etapa del enfrentamiento. Su primer golpe, en otoño de 812, lo dirigió Crumb contra las fortalezas bizantinas en la costa del Mar Negro. Su objetivo fue la ciudad de Debeltos, un importante puerto y centro comercial en la frontera sur de Bulgaria. Tras asediar la ciudad, Crumb empleó todo el arsenal del arte del asedio que sus guerreros habían aprendido de los bizantinos y los árabes. Llevó arietes y balistas hasta las murallas. Los defensores de Debeltos, viendo la desesperanza de su situación, se rindieron a la merced del vencedor. Pero esta vez Crumb actuó de manera diferente a como lo hizo en Sérdica. No organizó una masacre. En cambio, aplicó una táctica que se convertiría en uno de los principales instrumentos de su política, la deportación masiva. Toda la población de Debeltos, incluidas mujeres y niños, fue expulsada de sus tierras y llevada al interior de Bulgaria más allá del Danubio. Este movimiento perseguía varios objetivos. En primer lugar, devastaba el territorio enemigo, privándolo de contribuyentes y reclutas. En segundo lugar, poblaba nuevas tierras con una población leal, aunque fuera a la fuerza, que podía ser utilizada en la agricultura y la construcción. En tercer lugar, entre los cautivos había numerosos artesanos, ingenieros y guerreros cualificados, cuyos conocimientos y habilidades eran extremadamente necesarios para el joven estado búlgaro. El emperador Miguel, al enterarse de la caída de Debeltos, reunió todas las tropas de las que disponía y se puso en marcha. Pero actuó con extrema indecisión. Al llegar a la ciudad, solo vio ruinas humeantes. Crumb ya se había llevado a sus tropas y a los prisioneros. Miguel se quedó ante las ruinas y, sin atreverse a perseguir al Khan, regresó a Constantinopla. Esta indecisión minó aún más su autoridad en el ejército. En la primavera de 813, Crumb continuó su campaña. Capturó una fortaleza bizantina tras otra. Algunas se rindieron sin luchar, aterrorizadas por su reputación. Otras opusieron resistencia, y entonces les esperaba el mismo destino que a Debeltos. El Khan devastó Tracia, llevándose cautivas a miles de personas y un enorme botín. La defensa bizantina en los Balcanes se desmoronaba a ojos vistas. Hacia el verano de 813, Miguel Rangabé, presionado por la opinión pública y el partido de la guerra, se vio obligado a tomar medidas drásticas. De nuevo reunió un enorme ejército, incluso más grande que el que había conducido Nicéforo. En él se incluyeron tanto los restos de los antiguos temas como nuevos reclutas.
Al frente de los temas de Asia Menor se encontraba el experimentado general León el Armenio. Los dos ejércitos se encontraron el 22 de junio de 813 en la llanura cerca de la fortaleza de Versiniquia, no lejos de Adrianópolis. Los bizantinos tenían una considerable superioridad numérica, sin embargo su moral era baja. En las tropas aún vivía el recuerdo de la terrible derrota en el desfiladero de Barbitsa. Los soldados temían a los búlgaros y no confiaban en su emperador. Crom, al ver que el enemigo lo superaba en número, volvió a aplicar su táctica favorita, tomada del arsenal de los guerreros de la estepa. Formó su ejército, pero no se apresuró a iniciar la batalla. Durante varios días, los dos ejércitos se mantuvieron uno frente al otro. Finalmente, los búlgaros atacaron, pero tras una breve escaramuza, su caballería, simulando pánico, emprendió una retirada fingida. Era una trampa clásica. Sin embargo, una parte del ejército bizantino, a saber, los temas de Asia Menor bajo el mando de León el Armenio, no cayó en la trampa. Es más, no entraron en combate en absoluto. León, que evidentemente llevaba mucho tiempo acariciando planes para hacerse con el trono, se limitó a observar lo que ocurría. Cuando el resto del ejército, compuesto por los temas europeos, dejándose llevar por el ardor, se lanzó en una persecución desordenada de los búlgaros en fuga, Crom dio la vuelta a sus destacamentos y asestó un contraataque aplastante. Al mismo tiempo, las tropas de León el Armenio, en lugar de acudir en ayuda de los suyos, simplemente dieron media vuelta y abandonaron el campo de batalla. Para el ejército de Miguel fue una catástrofe. Su formación se rompió, quedaron bajo el ataque de las fuerzas frescas de Crom. Comenzó una huida en pánico. La derrota fue total, aunque no tan sangrienta como en el desfiladero de Barbitsa. La mayor parte del ejército simplemente se dispersó. El emperador Miguel I Rangabé, abandonado por todos, huyó a Constantinopla. Su reinado había terminado. Pocos días después, fue depuesto y tonsurado como monje. Subió al trono, con el nombre de León V, el mismo general que había traicionado a su ejército en Versiniquia, León el Armenio. Crom, habiendo obtenido otra brillante victoria, se apoderó de toda Tracia. El camino a Constantinopla estaba abierto. Por primera vez en la historia, un ejército búlgaro llegó a las murallas de la ciudad de los Césares. El 17 de julio de 813, el Khan acampó frente a las inexpugnables murallas de Teodosio. Comprendía que tomar la ciudad por asalto era imposible. Su objetivo era una demostración de fuerza y presión psicológica. Lo que hizo a continuación estaba destinado a sumir a los bizantinos en el shock. Ante los ojos de los defensores de la ciudad, que estaban en las murallas, realizó una serie de rituales paganos. Sacrificó a hombres y animales a su dios Tengri, roció la tierra con su sangre, realizó libaciones rituales y se lavó los pies en las aguas del Bósforo. Para los cristianos bizantinos fue el espectáculo de un sabbat satánico que se desarrollaba a las puertas de su ciudad sagrada. Luego Crom, dejando al ejército principal asediando la ciudad, recorrió con parte de sus fuerzas los alrededores, quemando y destruyendo los lujosos palacios y villas de la nobleza bizantina, monasterios e iglesias. Todo lo que se encontraba fuera de las murallas de la ciudad fue pasado a fuego y espada. El nuevo emperador, León V, era un hombre de un temple completamente diferente al de su predecesor. Era astuto, pérfido y absolutamente sin escrúpulos. Comprendiendo que no podría vencer a Crom por la vía militar, decidió actuar con engaño. Invitó al Khan a unas negociaciones que debían tener lugar a orillas del Cuerno de Oro. León prometió dar a Crom ricos regalos y firmar la paz en sus términos. Crom, quizás creyendo en la sinceridad del emperador o simplemente por curiosidad, aceptó. Llegó al lugar del encuentro a caballo, acompañado solo por un pequeño séquito. Pero era una trampa. En el lugar convenido, 3 guerreros romeos armados estaban emboscados. Cuando comenzaron las negociaciones, salieron de su escondite y se abalanzaron sobre el Khan.
Crom, que poseía una reacción increíble, logró esquivar sus golpes. Una flecha solo rozó su turbante, saltó a su caballo y, como un torbellino, se alejó galopando. Sus allegados, que no fueron tan ágiles, fueron capturados y asesinados. La furia del Khan fue terrible. Había sido engañado y humillado. Su venganza fue espantosa. En el camino de regreso a Bulgaria quemó y destruyó todo lo que aún quedaba en pie en los alrededores de Constantinopla. Adrianópolis, que se le había rendido anteriormente, fue completamente saqueada y su población, unas 10.000 personas, incluido el futuro emperador Basilio I, fue deportada más allá del Danubio. Krum juró que volvería, y que esta vez no se iría hasta no clavar su lanza en las puertas de oro de la ciudad de los Césares. El pérfido atentado, organizado por el emperador León V, colmó la paciencia de Krum. Ya no veía en los bizantinos a adversarios dignos con los que se pudiera negociar. Ahora eran para él solo perjuros mentirosos, que merecían una única cosa: la aniquilación total y absoluta. Durante todo el invierno de 813 y 814, el Kanato búlgaro bullía como una colmena alborotada. Se preparaba la última y decisiva campaña. Una campaña que debía aplastar para siempre el poder del Imperio Romano de Oriente y borrar de la faz de la tierra su orgullosa capital. Krum abordó los preparativos con una escala nunca antes vista. Movilizó todos los recursos de su creciente estado. De todos los rincones del Kanato, de Mesía, Panonia, Dacia, Macedonia, afluían guerreros a su campamento. No eran solo las drusinas de caballería protobúlgaras, sino también decenas de miles de infantes eslavos y contingentes de mercenarios ávaros. Pero la principal fuerza de choque no debían ser los hombres, sino las máquinas. Krum comprendía perfectamente que sin una potente tecnología de asedio, las murallas de Constantinopla eran inexpugnables. Utilizando los conocimientos y habilidades de los ingenieros bizantinos y árabes cautivos, a los que deportaba por miles a sus tierras, desplegó una verdadera producción industrial de armas de asedio. Las fuentes bizantinas enumeran con terror lo que el Khan búlgaro les preparaba. Eran helépolis, es decir, gigantescas torres de asedio de varios pisos sobre ruedas, recubiertas de piel de buey húmeda para protegerlas de las flechas incendiarias. Desde sus plataformas superiores los arqueros podían disparar a los defensores de las murallas. También había arietes, enormes troncos con puntas de hierro suspendidos de cadenas dentro de una galería de asedio cubierta. Estaban destinados a romper puertas y murallas. Además, había trabuquetes y catapultas, máquinas de lanzamiento de diversas construcciones, capaces de lanzar a cientos de metros enormes proyectiles de piedra, vasijas con mezcla incendiaria, conocida como fuego griego, e incluso, según afirman algunas fuentes, cabezas cortadas de prisioneros para aterrorizar a los defensores. También había tortugas, cobertizos móviles cubiertos, bajo cuya protección los zapadores podían acercarse a las murallas y cavar túneles. Además, por orden del Khan se reunieron unos 5.000 carros revestidos de hierro. Su propósito no está del todo claro. Quizás debían servir como fortificaciones móviles para proteger las máquinas de asedio, o quizás se planeaba utilizarlos para transportar materiales para rellenar el foso frente a las murallas. La preparación se llevó a cabo con una prisa febril, pero con una disciplina de hierro. Krum supervisaba personalmente todas las etapas, desde la tala de madera hasta la prueba de las máquinas terminadas. No dudaba de que con tal armada lograría lo que ningún jefe bárbaro había logrado antes que él: tomar por asalto la reina de las ciudades. En Constantinopla seguían con terror los preparativos del Khan. Espías y fugitivos bizantinos traían una noticia terrible tras otra. Hablaban de máquinas de asedio de un tamaño sin precedentes, de decenas de miles de guerreros reunidos por Krum, de su juramento de vengar el engaño. El emperador León V el Armenio, a pesar de su perfidia, era un hombre enérgico y un comandante experimentado. Comprendía toda la gravedad de la amenaza.
Inmediatamente comenzó a preparar la ciudad para la defensa. Las murallas y las torres fueron reparadas y reforzadas a toda prisa. Se subieron a las murallas catapultas y balistas adicionales. El foso frente a la muralla fue profundizado y limpiado. Se reunieron en la ciudad todas las unidades de combate que se pudieron encontrar en el debilitado imperio. Se anunció un reclutamiento adicional para el ejército. Pero el principal problema era la moral. Los habitantes de la capital estaban sumidos en el pánico. Recordaban la reciente humillación cuando Crom realizó sus ritos paganos ante sus propios ojos. Ahora, según los rumores, no venía simplemente a saquear, sino a destruir. Muchos creían que era un castigo de Dios por los pecados y el perjurio del emperador. Por la ciudad se extendieron sombrías profecías sobre la inminente caída de la Nueva Roma. León V intentaba mantener el orden con mano de hierro, pero sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Toda la esperanza residía únicamente en la inexpugnabilidad de las grandes murallas. A principios de la primavera de 814, los preparativos estaban terminados. El enorme ejército de Crom, acompañado por el crujido de miles de carros y el estruendo de las torres de asedio, se dirigió al sur, hacia Constantinopla. Parecía que ya nada podía salvar la capital bizantina. El destino del imperio pendía de un hilo. Y en ese preciso momento, cuando el drama alcanzaba su clímax, ocurrió algo completamente inesperado. El 13 de abril de 814, el jueves santo antes de la Pascua cristiana, el Khan Crom murió repentinamente. Las circunstancias de su muerte son misteriosas y han generado numerosas versiones. Los cronistas bizantinos, por supuesto, vieron en ello una intervención directa del Señor, que castigó al tirano impío por su soberbia y salvó a su ciudad elegida. Escriben que una mano invisible lo golpeó, y de su boca, oídos y fosas nasales brotó sangre. Desde un punto de vista médico, esta descripción se asemeja a los síntomas de una hemorragia cerebral repentina y masiva, es decir, un derrame cerebral o un aneurisma. Crom ya tenía una edad considerable para la época, y la tensión constante de los últimos años, la furia y la sed de venganza podrían haber provocado el ataque. Esta versión se considera la más probable. Sin embargo, existen otras hipótesis. No se puede descartar por completo la posibilidad de un envenenamiento. Crom, como cualquier gobernante poderoso y cruel, podría haber tenido enemigos en su propio entorno. Quizás algún grupo de boyardos, temeroso de la arriesgada aventura de asaltar Constantinopla o descontento con su poder, decidió eliminar al Khan. Sea como fuere, la muerte de Crom en el momento más crítico cambió por completo el curso de la historia. El ejército, privado de su líder e inspirador, quedó desmoralizado. La campaña a Constantinopla fue cancelada. Las enormes máquinas de asedio nunca llegaron a utilizarse. La mayor amenaza que jamás se había cernido sobre la capital bizantina se desvaneció como un mal sueño. Para los bizantinos fue un verdadero milagro. Para el Estado búlgaro, un durísimo golpe. La era de Crom el Terrible terminó tan abruptamente como había comenzado. La muerte de Crom sumió al Kanato búlgaro en un estado de conmoción e incertidumbre. La gran campaña fue cancelada, y en la propia Pliska comenzó una breve pero encarnizada lucha por el poder entre diferentes facciones de boyardos. Varios gobernantes se sucedieron brevemente en el trono, pero pronto el poder fue tomado por uno de los hijos de Crom, el inteligente y previsor Khan Omurtag. Fue a él a quien le correspondió la tarea de preservar y acrecentar la gran pero temible herencia que le había dejado su padre. Omurtag, a diferencia de su padre, no era tanto un guerrero como un constructor y un diplomático. Comprendía que el país estaba agotado por las continuas guerras y necesitaba un respiro. El emperador León V en Constantinopla también estaba interesado en la paz para consolidar su poder y llevar a cabo las reformas necesarias. En 815 u 816
se firmó entre Bulgaria y Bizancio un tratado de paz por 30 años que se convirtió en el mayor triunfo diplomático de los búlgaros. Este tratado no se limitaba a poner fin a la guerra. Consolidaba oficialmente todas las conquistas de Krum. Bizancio reconocía la nueva frontera que discurría por los Balcanes y renunciaba a sus pretensiones sobre las tierras conquistadas por los búlgaros. El tratado contenía la ya conocida cláusula sobre la extradición de desertores, confirmando la soberanía del poder del Khan. Pero lo más importante fue que la ceremonia de la firma se organizó de tal manera que se subrayaba la igualdad de los dos monarcas. El emperador bizantino se vio obligado a jurar lealtad al tratado realizando los ritos paganos de los búlgaros, y los embajadores búlgaros, a su vez, prestaron juramento según la costumbre cristiana. Fue un reconocimiento inaudito del estatus del gobernante búlgaro. Krum lo había logrado por la fuerza de las armas, Omurtag lo consolidó por la fuerza de la diplomacia. Habiendo obtenido la paz, Omurtag inició un grandioso programa de construcción por todo el país. En el lugar de la plisca de madera, quemada por Nicéforo, se erigió una nueva ciudad de piedra con poderosas murallas, palacios y templos. Se construyó un nuevo palacio en el Danubio. Se erigieron fortalezas y puentes. Omurtag dejó tras de sí numerosas inscripciones en piedra, talladas en griego, que son una fuente inestimable para la historia de la época. En una de ellas, la famosa inscripción de Çatalhar dice: «Un hombre, aunque viva bien, muere, y otro nace, que el que nazca después, al ver esta inscripción, recuerde a quien la hizo». Esta actividad constructora fue una continuación directa de la obra de Krum. Krum expandió las fronteras del Estado. Omurtag se dedicó a organizarlo. Krum capturó a miles de artesanos prisioneros. Omurtag utilizó su trabajo para erigir una Bulgaria de piedra. Continuó el proceso de centralización y fortalecimiento del poder del Khan, iniciado por su padre. El legado de Krum el Terrible para la historia de Bulgaria y de todos los Balcanes es inmenso y polifacético. En primer lugar, está la expansión territorial y la consolidación como imperio. Aumentó en más del doble el territorio de Bulgaria, aniquilando el Kaganato ávaro y reconquistando de Bizancio vastas tierras. Bulgaria pasó de ser un kanato regional a uno de los 3 imperios más grandes de Europa, junto con Bizancio y el estado de los francos. En segundo lugar, está la formación de una nación unificada. Con sus leyes crueles pero eficaces, así como con las guerras conjuntas contra un enemigo común, aceleró el proceso de fusión de protobúlgaros y eslavos en un único pueblo búlgaro. Bajo su mandato, la lengua eslava se convirtió definitivamente en la dominante, y las diferencias entre los dos grupos étnicos comenzaron a borrarse. En tercer lugar, está el prestigio militar y político. Demostró que Bulgaria era capaz no solo de enfrentarse a Bizancio, sino también de infligirle derrotas aplastantes. El asesinato del emperador Nicéforo y el asedio de Constantinopla cambiaron para siempre el equilibrio de poder. Bizancio se vio obligada a tratar a Bulgaria como un rival igual y peligroso. Y, en cuarto lugar, está el fundamento de la Edad de Oro. El reinado de Krum sentó las bases político-militares y económicas sobre las que sus sucesores, los khanes Omurtag, Malamir, Presián, y especialmente, el príncipe Boris I y el zar Simeón el Grande, pudieron construir un poderoso reino ortodoxo y crear una cultura eslava única que pasó a la historia como la Edad de Oro de la literatura búlgara. Sin las victorias militares de Krum, no habría habido ni bautismo de Bulgaria, ni la actividad de Cirilo y Metodio y sus discípulos. En la tradición bizantina, Krum quedó para siempre como un símbolo de salvajismo, crueldad y terror pagano. Es el tirano sanguinario que hizo sacrílegamente una copa con el cráneo del ungido de Dios. En la memoria nacional búlgara, sin embargo, es uno de los más grandes héroes nacionales. Es Krum el Terrible, pero terrible para sus enemigos.
Es el unificador de tierras, el sabio legislador y el salvador de la patria. Es el símbolo del espíritu indomable del pueblo búlgaro, de su capacidad para enfrentarse a los enemigos más poderosos y defender su independencia. ¿Qué fue de aquella legendaria copa hecha con el cráneo del emperador Nicéforo? La historia guarda silencio sobre su destino. Probablemente se conservó como la mayor de las reliquias en el tesoro de los kenes búlgaros en Pliska. Pero después de la adopción del cristianismo por el príncipe Boris en el 864, este artefacto pagano, que recordaba el pasado bárbaro, se volvió incómodo y comprometedor. Lo más probable es que fuera destruido o escondido tan bien que sus huellas se perdieron en los siglos. Pero, habiendo desaparecido físicamente, esta copa quedó para siempre como un poderoso símbolo. Un símbolo de toda una época de choque de mundos, cuando sobre las ruinas de la antigüedad nacía la Europa medieval. En esta copa, como en un espejo, se reflejaron dos fuerzas, dos visiones del mundo. Por un lado, un imperio antiguo, refinado, cristiano, que se consideraba el centro del universo, pero que resultó ser frágil y vulnerable. Por otro, una energía joven, bárbara, pagana, tosca y cruel, pero llena de vitalidad y voluntad de autoafirmación. La historia del Khan Krum no es un simple relato de batallas y conquistas, es la historia del nacimiento de una nación forjada en el fuego de la guerra. Es la historia de que el curso de la historia no lo dictan solo los imperios poderosos con sus legiones y su oro, sino también las personalidades que poseen una voluntad de hierro y no se detienen ante nada para alcanzar sus objetivos. Krum fue cruel, pero su crueldad fue un instrumento para la construcción de un estado. Fue un pagano, pero creó una potencia destinada a convertirse en uno de los centros del mundo eslavo ortodoxo. Gobernó solo 11 años, pero fueron años que sacudieron el mundo y cambiaron para siempre el mapa de Europa. Y mientras los historiadores debaten si fue más un salvaje despiadado o un estadista genial, una cosa permanece incuestionable. La sombra de este temible Khan se cierne para siempre sobre los Balcanes, y su nombre resuena a través de los siglos, recordándonos aquellos tiempos en que con el cráneo de un emperador se hacían copas para el vino. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más dramáticas de la Edad Media europea. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.